En esta presentación vamos a hablar de focalización, voz narrativa, polifonía y fenómenos de temporalidad. La focalización es la perspectiva desde la que el narrador observa y presenta los hechos del relato. Es el procedimiento por el que se escoge qué se ve y cómo se ve. En un sentido físico, es semejante al encuadre que realizaría una cámara. En un sentido ideológico, se vincula al sesgo de subjetividad que es propio de todo observador. Reconocemos que hay focalización cero si el encuadre no se realiza sobre ninguno de los personajes en particular. De esta manera, el narrador tiene la posibilidad de acceder a todos los espacios y a la conciencia de todos los personajes por igual. De esta manera, el narrador tiene mayor conocimiento acerca de los espacios, los sucesos y el mundo interior de los personajes que los personajes mismos o que cada uno de ellos. El narrador, que puede o no ser un personaje, se instala en la conciencia de uno de ellos y es desde allí desde donde conocemos los espacios, los sucesos y el mundo, los fenómenos del mundo interior. En la focalización interna hay una restricción de la mirada a lo que un personaje puede percibir y experimentar. El nivel de conocimiento que maneja el narrador acerca de este mundo del relato coincide con el nivel de conocimiento que tiene el personaje. Si el punto de vista escogido por el narrador es permanente a lo largo del relato, decimos que la focalización es interna fija. Si, en cambio, la restricción de mirada está situada inicialmente en un personaje y más adelante esto se modifica y se sitúa plenamente en otro, se trata de una focalización que es interna variable. Cuando el punto de vista intenta no hacer uso de percepciones subjetivas, solo encuadrará los fenómenos externos, lo observable. En consecuencia, el nivel de conocimiento que manejará el narrador será menor al de cualquiera de los personajes. Esto es lo que llamamos focalización externa. Para reconocer la focalización en un relato, se sigue el siguiente algoritmo. En primer lugar, busco evidencia de que el narrador tiene acceso al mundo interior de los personajes. Si no encuentro esta evidencia, la focalización es externa. En cambio, si encuentro pruebas de acceso a la mente de los personajes, descarto la focalización externa y paso a considerar las otras dos posibilidades. Busco entonces pruebas de que el narrador ingresa a todas las mentes y a todos los espacios por igual. Si no encuentro estas pruebas, la focalización es interna. Pero, si ocurre que encuentro estas pruebas, descarto la focalización interna. Se trata entonces de la focalización cero. Tomemos estos ejemplos breves para ilustrar la clasificación. En primer lugar, siempre deberemos buscar evidencia de que el narrador tiene acceso al mundo interior de los personajes. En el ejemplo A vemos que esto es así, dado que dice Viviana y Luana eran muy felices aunque no lo sabían. Esto quiere decir que el narrador conoce el estado interno de Viviana y de Luana. En segundo lugar, debemos buscar pruebas textuales acerca de si el narrador tiene acceso a la mente de todos los personajes por igual y vemos que esto en el primer ejemplo ocurre. En consecuencia, estamos frente a una focalización cero. Vamos con el ejemplo B. En primer lugar, como siempre, buscamos evidencia acerca de si el narrador tiene acceso a la mente de los personajes. Encontramos que esto es así. En segundo lugar, nos fijamos si esto ocurre en la mente de todos los personajes por igual y, al menos por lo que dice ahí, solamente tiene acceso a la mente de Viviana. En consecuencia, nos detenemos en esta parte del algoritmo y decidimos que la focalización es interna. Si seguimos los mismos pasos para el ejemplo C,
encontramos que no hay pruebas suficientes para decir que el narrador tiene acceso al mundo interior de Viviana y por lo tanto concluimos que la focalización es externa. Por último, aclaremos que estos ejemplos son simples recortes. En relatos completos hay que tener en cuenta la totalidad del texto para ver qué focalización es la que predomina. Veamos cómo se configura la focalización en relatos como El almohadón de plumas de Horacio Quiroga y La pata de mono de Jacobs. En el relato El almohadón de plumas, por ejemplo, encontramos este fragmento que funciona como evidencia de que el narrador tiene la posibilidad de adoptar un punto de vista interior o desde la conciencia del personaje Alicia. Más adelante, sin embargo, cuando Alicia fallece, pareciera que el punto de vista se traslada a la sirvienta y vemos el relato a través de sus ojos. Esto nos llevaría a pensar que la focalización es interna y variable, dado que en buena parte del relato vimos todo ocurrir desde el punto de vista de Alicia y luego desde el punto de vista de la sirvienta. Pero esto no es así. Si vamos a la primera parte del relato, encontramos una frase que dice: él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer, referido a Jordán. Esto es, el narrador tiene acceso también al estado interior de Jordán. Por lo tanto, lo que tenemos es una focalización cero. Esta idea se refuerza si miramos la parte narrativa 5, en la que encontramos una explicación que da el narrador acerca de lo que ha ocurrido. Claramente, la información que el narrador da en esta última parte no es conocimiento de Jordán ni de la sirvienta, sino que es conocimiento del narrador, que excede al de los personajes. Esto corresponde una vez más con lo que definimos como focalización cero. En el relato La pata de mono, de manera similar, desde el comienzo encontramos evidencia acerca de que el narrador tiene acceso al mundo interno de al menos uno de los personajes. Luego encontramos pruebas claras de que el punto de vista está situado en la mujer. Pero incluso antes de ello, se nos dice que el sargento habló tan seriamente que los otros sintieron que sus risas desentonaban. Se refiere al señor y la señora White y a Herbert. Esto es prueba de que estamos frente a una focalización cero, dado que el narrador tiene acceso simultáneamente al estado interno de estos tres personajes. La voz narrativa es una categoría que nos permite distinguir si el narrador pertenece o no al mundo del relato, es decir, si él participa de los hechos o sucesos de la historia que es narrada. Si el narrador es un personaje de la historia, decimos que hay homodiégesis o que el narrador es homodiegético. En cambio, si el narrador no participa de la historia, decimos que hay heterodiégesis o que el narrador es heterodiegético. Y en el caso de que el narrador forme parte de la historia, es decir, que estemos en homodiégesis, tenemos también para distinguir entre el caso de la autodiégesis o en el que no hay autodiégesis. Autodiégesis es cuando el narrador, además de ser un personaje, lo que narra trata acerca de sí mismo, es decir, se trata del clásico narrador protagonista. Para ejemplificar, pensemos en una historia cuya protagonista se llame Viviana. El primer ejemplo dice: y así fue como yo, Viviana del Río, dejé atrás mi vida sencilla. Este es un caso en el que el narrador, la persona que narra, es además el personaje protagonista de la historia. Entonces estamos en un caso de homodiégesis y autodiégesis. En el segundo ejemplo, en cambio, entendemos que la persona que narra no es protagonista, si bien es un personaje. Sabemos que es personaje porque
afirma haber llegado a un lugar que es parte del mundo del relato. Dice, cuando llegué, el avión de Bibi ya había partido. Tal vez sea un aeropuerto u otro lugar que le hizo saber que el avión ya no estaba. Este es un caso de homodiégesis sin autodiégesis. Finalmente, nos encontramos con un ejemplo típico de narrador heterodiegético. Dice, yo no creo en las historias de fantasmas, pero Viviana y Luana discutieron de manera extraña esa mañana. La persona que habla acá no es personaje. Hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado al encontrarnos con marcas de la primera persona singular, porque no todas las veces que aparezca un yo estamos en caso de autodiégesis. Acá tenemos un ejemplo de un yo marcado que no es personaje. De manera similar, hay que distinguir que la focalización interna que aprendimos previamente no necesariamente va ligada o asociada a un yo. Como vimos, la focalización interna puede no explicitar marcas de yo. Decimos que hay polifonía en un texto cuando en él encontramos que el enunciador incorpora enunciados dichos o pensados por otros, es decir, textos ajenos. En un texto narrativo, el enunciador es, como ya sabemos, el narrador. La incorporación de estos enunciados ajenos al narrador se puede presentar según estos 4 estilos. Acá, marcado en amarillo, podemos ver la presencia de más de un enunciador. Lo que está en blanco es la voz del narrador y lo que está en amarillo son voces de los personajes introducidas por él. Cuidado que esta voz de la que estamos hablando no es la voz narrativa que definimos recién, sino que en este contexto se refiere a enunciador. Una voz es un enunciador, alguien que habla. En cada caso, la primera línea amarilla es la voz del personaje Juan y la segunda línea es la de la mujer. Juan pensó, ya hace tiempo que mis primos no vienen a verme y estoy cansado de insistir. La mujer musitó, o sea, dijo en voz baja, ayer los llamé para pedirles que traigan ese jarrón tan bello y unas orquídeas. En primer lugar, veamos las características del estilo directo. En este estilo, el enunciado original se cita de manera literal. Esto implica que en el enunciado se mantienen ciertas marcas textuales, que son las que están marcadas en rojo, que refieren a elementos de la situación de enunciación original. El tiempo y el lugar, por ejemplo, están codificados en relación al enunciador original, que era Juan. Pensemos, por ejemplo, que cuando dice ya hace tiempo, se refiere no al tiempo que transcurrió entre que los primos no vayan y que el narrador cuente esto, sino al tiempo que transcurrió entre que los primos no vayan y que Juan piense eso. Quien dice mis primos, verme y estoy, esas 3 marcas, es el enunciador. Estas marcas refieren a Juan. No son los primos del narrador, sino de Juan. Juan dice vienen, o sea, los primos van al lugar de la enunciación original, es decir, van a donde vive Juan, no a donde vive el narrador. Cuando la mujer dice ayer, se refiere al día anterior a aquel en que ella habla. También hay una marca temporal en el verbo llamé, que indica que esta acción se dio con anterioridad al momento en el que la mujer habla. Así como encontramos marcas que refieren al tiempo de la enunciación, también hay marcas que refieren al espacio de la enunciación. Por ejemplo, en este caso, traigan ese jarrón. Esto es, estos personajes acercan el jarrón al lugar donde la mujer está enunciando esto. La principal característica del estilo indirecto es que tiene la posibilidad de parafrasear, es decir, reformular lo dicho por el enunciador ajeno para poder incorporarlo al texto propio. Esto es lo que hace el narrador
en el ejemplo que vemos acá. Juan acomodó la silla en su lugar y pensó que ya hacía tiempo que sus primos no iban a verlo, etc. Si comparamos ambos estilos, estas marcas cambian. Ahora las vemos pintadas de color violeta. En la frase que corresponde a lo dicho o pensado, en este caso, por Juan, tenemos que las marcas de tiempo ahora están modificadas y están puestas en relación a la nueva situación de enunciación, que es la del narrador. Antes decía hace tiempo, estoy cansado, vienen a verme, y ahora dice ya hacía tiempo, iban a verlo y estaba. ¿Está bien? Eso en cuanto al tiempo. En cuanto al enunciador, ya no dice mis primos verme y estoy, sino que dice sus primos verlo y él estaba. En la frase de la mujer, las marcas de tiempo de enunciación también son diferentes. Ahora dice el día anterior en vez de ayer, había llamado en lugar de llamé, y encontramos también diferencias en las marcas que refieren al espacio de la enunciación. La mujer decía traigan ese jarrón porque estábamos pensando en relación a ella. Ahora el narrador dice llevaran ese jarrón, también en relación al lugar donde vive la mujer, pero ahora visto desde afuera. Esto mismo ocurre con la modificación de la marca de espacio que vemos en vienen a verme, decía Juan, y ahora iban a verlo, dice el narrador, en violeta, en estilo indirecto. También podemos encontrar en el estilo indirecto reformulaciones que alejan el texto de lo que se dijo originalmente, tales como lo que vemos coloreado en color gris oscuro, que dice no sé qué más en lugar de unas orquídeas. Ahora sí, entremos en la distinción entre puro y libre. Pero antes, miremos que el texto incorporado es exactamente el mismo en ambos casos de estilo directo. Y que, por otra parte, el texto incorporado en ambos casos de estilo indirecto es también exactamente el mismo. Entonces, a este punto deberíamos preguntarnos si son iguales, qué es lo que distingue al estilo puro y al estilo libre. La respuesta a esta pregunta la encontramos por fuera del texto citado. Lo más frecuente es que haya señal de que se introduce una voz ajena. Cuando esta señal existe, el estilo es puro. En el caso de que no exista, se dice que el estilo es libre. En el estilo directo, esta señal está dada por la presencia de verbos de dicción o de pensamiento y por signos gráficos como los dos puntos y el uso de comillas o de raya de diálogo. En el estilo indirecto, cuando hay señal, en cambio, esta se compone de un verbo de dicción o pensamiento y un nexo como que, pensó que, musitó que o sí, sin tilde, como por ejemplo preguntó si el día anterior los había llamado. Finalmente, en esta pantalla podemos ver una representación de una síntesis de las diferencias que pudimos ver entre los cuatro estilos. Estos tres ejemplos corresponden al estilo directo puro, con la particularidad de que el segundo de ellos no presenta la señal convencional, simplemente tiene dos puntos y luego viene el texto citado. Hay ausencia de comillas y de raya de diálogo. Anteriormente vimos las categorías historia y discurso. Ahora vamos a conocer los fenómenos de temporalidad, que son los que se dan cuando se altera la relación directa entre el tiempo del discurso y el tiempo de la historia. En líneas generales podemos entender los fenómenos de orden como aquellos que se dan cuando se reorganiza el material narrativo.
En cambio, los fenómenos de duración tienen que ver con lo que podríamos pensar como la velocidad que adquiere el relato respecto a la historia. Mediante la analepsis, el relato nos pone frente a núcleos narrativos que son anteriores al tiempo de base. Mediante la prolepsis, por otra parte, el relato nos sitúa frente a núcleos narrativos que aún no han acaecido. Analepsis y prolepsis son entonces los dos fenómenos de orden que estudiamos. En cuanto a los fenómenos de duración, vamos a considerar 4 de ellos. Estamos frente a un resumen cuando la narración se acelera, frente a una elipsis cuando la narración adelanta partes o se las saltea. Estamos ante pausa descriptiva cuando la narración retarda. Y estamos ante una escena cuando la narración busca reproducir la historia fielmente. En el resumen o sumario se reúnen varios núcleos narrativos de la historia en un breve espacio temporal del relato. De esta manera, el tiempo del relato es menor al tiempo de la historia que le corresponde. Tanto en este ejemplo como en el anterior, vemos que el resumen logra presentar más de un núcleo narrativo en una extensión menor a la que requieren. La elipsis en el relato se da cuando se omite uno o más núcleos narrativos de la historia, sin que esto signifique que ello no suceda. De hecho, se dice que el tiempo en el relato es igual a cero o nulo, cuando el tiempo de la historia, sin embargo, transcurre. En el ejemplo citado vemos claramente cómo hay algo que se decide no narrar. La pausa descriptiva es la expansión de un núcleo narrativo de manera que retarda las acciones importantes. Decimos que el tiempo del relato acá es mayor al tiempo que requiere la historia. Demora más. La escena es un procedimiento que busca producir un efecto de realidad, por ello busca equiparar el tiempo de la historia con el tiempo del relato. Para lograrlo, a menudo recurre al diálogo. De esta manera, completamos el abordaje a 8 temas básicos de narratología con sus conceptos correspondientes.